se dieron cuenta que ya estamos a mitad de año, ¿no? A mitad ya estuvo. Es impresionante cómo ha pasado el tiempo. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se nos pasa el tiempo? ¿Cuánto necesitamos aprovechar el tiempo? Porque la verdad que se nos escurre entre las manos. Venimos hablando sobre el entendimiento, ¿sí? Y comenzamos viendo la diferencia entre el entendimiento natural y el entendimiento espiritual, ¿sí? Y la urgente necesidad que tenemos, ¿no? de poder realmente identificar desde qué entendimiento nuestra vida está siendo expresada, ¿no? Porque evidentemente si nosotros expresamos o vivimos nuestra vida desde un entendimiento natural, un entendimiento equivocado, sin duda que vamos a tener una imagen muy distorsionada de lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, si verdaderamente lo entendemos desde el entendimiento espiritual, podremos realmente comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, teniendo en claro, ¿no?, que necesitamos de esa dependencia permanente, gracias, del Espíritu Santo para que ese entendimiento correcto pueda producir vida en nosotros, no podemos quedarnos simplemente ahí, sino que debemos seguir creciendo en nuestro entendimiento. Y como debemos avanzar en nuestro entendimiento, no podemos separar el entendimiento de la madurez. Son dos cosas que van de la mano, no se pueden divorciar, no pueden estar separadas, ¿sí? Alguien con mucho entendimiento, pero sin madurez, se transforma en una persona orgullosa, ¿sí? Es un niño que sabe muchísimo, pero no tiene la capacidad de administrar todo eso. Entonces, ¿cómo se planta delante de otra persona? Y yo sé más que vos, ¿no? Una persona muy, muy orgullosa. Y por eso es importante que podamos desarrollar nuestra madurez de la mano con nuestro entendimiento. A lo largo de la vida vamos dejando cosas. Y cuando éramos pequeños, en algún momento dejamos, no sé cómo lo dirán en su país, en mi país le dicen mamadera, eso que, biberón, lo que toman los bebés, tetero. Ven que cada país tiene un nombre diferente, ¿sí? Bien. ¿Sí? Un bebé a cierto tiempo deja de tomar ese biberón, ese pepe, ese tetero, ¿sí? Es lógico que pase. Después hay otro elemento que no sé cómo le llaman en su país, en mi país le dicen chupete, algo que tienen los bebés en la boca. ¿Sí? El chupo. Llega, bueno, no sé si ustedes habrán visto aquí, es muy común en la ciudad ver niños grandes ya, ¿no? Arriba de un cochecito, y dicen, wow, qué cosa más extraña, ¿no? Porque lo más común que uno va pasando diferentes etapas en la vida de crecimiento y de madurez. O sea, si bien produce una crisis, ¿cuánto habremos visto los niños dejar los pañales? Y vemos lo que es ese proceso para dejar los pañales, donde se ensucian, y es una crisis para el niño y para los padres también, ¿sí? Pero en ese proceso de madurez, en ese proceso de crecimiento, ¿sí?, vamos formando nuestro carácter, y como decía, son situaciones a veces muy, muy traumáticas, ¿no? Que inclusive esos mismos traumas nos van llevando a una madurez. Fíjense que cuando uno le dice a un bebé no, ¿qué hace? Llora, grita, se pone mal. ¿Por qué? Porque no soporta la frustración de no poder obtener lo que quiere. No sé si lo habrá notado, lo habrá visto, ¿no? Sí. Me dice, no toques. Y lo mira y vuelve a tocar, no. Y la tercera vez se pone a llorar del fastidio que siente
por no saber manejar la situación. Y es lógico, porque es un bebé y tiene que madurar. La misma frustración del momento lo va llevando precisamente a esa madurez, ¿no? Y eso es lo que también necesitamos nosotros como cristianos dentro de nuestra vida espiritual. Quisiera que me acompañe a ver en el libro de Hebreos, el escritor hace una descripción de algunas cosas que pueden estar frenando nuestra madurez. ¿Sí? Hebreos capítulo 6, versículo 1, por favor, en adelante. Dice así: yo voy a leer en la NBI, y dice lo siguiente: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. A ver, yo pregunto, si el escritor le escribe a los hebreos lo siguiente, le está diciendo, tenemos que dejar, dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales y avancemos hacia la madurez. ¿Qué estaba pasando con los hebreos? ¿Qué estaba viendo el escritor? Que estaban quietos en una misma situación. Que necesitaban madurar. Necesitaban crecer. Sí, necesitaban madurar. Ahora, Reina Valera dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Así que yo busqué, para aclarar un poco más, qué significa rudimento. Y del griego arge, una palabra media rara, se puede traducir como principios o elementos básicos. Aquí se está refiriendo puntualmente a los fundamentos de nuestra fe. ¿Sí? Bueno, no tenemos en claro quién fue el escritor de Hebreos, algunos dicen que fue Pablo, en fin, pero no nos vamos a detener en eso. Pero lo vemos al escritor instando a los hermanos a qué, a crecer, a avanzar, a madurar. Y habla de dejar cosas que eran elementales. No por el hecho de que tenían que desecharlas, ¿sí? Sino debían avanzar, no quedarse estancados en esas cosas que hacen al inicio de nuestra vida cristiana. A veces podemos pensar que solamente el paso del tiempo, ¿no?, es la que nos dará la madurez. Pero si bien el paso del tiempo es necesario, porque hablábamos de un bebé y cómo el bebé se va desarrollando, ¿sí? Hablamos de un proceso de vida, no pasa de la noche a la mañana, es un proceso en la vida. Nuestra madurez tendrá mucho que ver con nuestras decisiones, ¿sí? Con el ejercicio de las verdades eternas. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos el consejo de Pablo. Dice, avancemos hacia la madurez, dejando esto y esto. O sea, hay cosas que nosotros debemos hacer para que esa madurez se produzca en nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros, cuando somos bebés, en vez de hacerlo los bebés, lo hacen nuestros papás. Yo recuerdo cuando le escondimos ¿cómo era? El chupón a mi hija, o a Franco. No sé cómo fue cuál uno o el otro. Y cómo ellos se preguntaban qué había pasado, y dónde estaba, y que se había perdido, y qué sé yo, y bla, 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 bla. Pero cuando somos adultos, hermanos, y tenemos entendimiento, por eso hablamos del entendimiento, ese entendimiento nos va a llevar, como decíamos el domingo pasado, a accionar, a hacer algo. Hoy estamos entendiendo por la palabra que el escritor nos dice, la escritura nos está diciendo que debemos avanzar, que debemos madurar, que debemos crecer.
Como dije, no estamos hablando de cosas que debemos desechar, muy por el contrario. Fíjese lo siguiente, nosotros en algún momento tuvimos la posibilidad de aprender el abecedario, las letras, alguien nos enseñó las letras. Y esas letras nos permitieron después aprender a escribir y a leer. Ahora, debemos avanzar, no podemos quedarnos ahí. Debemos ejercitarnos, debemos crecer, debemos madurar. Porque eso nos traerá con el avance, con el crecimiento, con la madurez, el aprendizaje de un montón de cosas. ¿Cómo puedo yo aprender un idioma diferente si ni siquiera reconozco las letras? Ahora, no me puedo quedar, el abecedario fue bueno, genial, fue muy bueno. Entonces, no estamos renegando diciendo, ahora tenemos que desechar. No, Pablo, el escritor no está diciendo eso. Todo lo contrario, que eso sea una base, un cimiento sobre el cual nosotros seguimos construyendo, seguimos edificando. Veamos los fundamentos que se mencionan. Primero dice, el arrepentimiento de obras muertas. Y yo no sé si se habrá cruzado con alguna persona, habrá conocido alguna persona que es recurrente, siempre está dando vuelta en el mismo problema, en la misma situación. Y qué mal que me siento porque me equivoqué, porque he pecado, Señor, y sigo dando vuelta en cosas, y en cosas, y en cosas, y en cosas, y en cosas. La fe en Dios. Yo no sé, pero muchas veces hemos atravesado, y esto no nos, o sea, podemos haber visto otro, pero a veces nos ha pasado a nosotros, ¿sí? Nuestra seguridad, ¿dónde está puesta? ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? Muchas veces hablamos mucho de la fe, pero nuestra seguridad está puesta en nuestra capacidad, en lo que nosotros podemos hacer. Eso nos da seguridad. Doctrina de bautismo. Hoy estamos entendiendo que el bautismo es mucho más que pasar por las aguas. El bautismo, como habla de estar sumergido en Dios, en Cristo, es esa vida rendida, permanente todos los días, un bautismo continuo, no salirnos de Él, sino estar permanentemente en Él. Imposición de manos. Si no me ora el pastor, venga a mi casa, tiene que orar. Tenemos la misma capacidad, la misma vida, el mismo espíritu, cada uno de nosotros. Su oración ni mi oración es diferente delante de Dios. No hay una oración más ungida, con más poder. La Biblia no dice eso. Y a veces nos estamos todavía detenidos, ¿no? Anclados en cosas por el estilo. Resurrección de los muertos, el juicio eterno, en fin. Son todas cosas que deberíamos tener en claro para poder seguir avanzando y no permanecer estancados en nuestra madurez, ¿no? Como decíamos, es como aprender el abecedario y quedarnos en ese punto. Ahora, vieron que yo les digo, a mí me gusta hacerle preguntas a la palabra, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué debemos dejar los rudimentos y avanzar? Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y fíjese estas palabras, de este modo, de esta forma, no dice de otra, hay una forma. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. ¿Qué es esto? Madurez. De este modo, siendo entrenados, siendo capacitados. Por eso tanto hincapié hacemos en eso, ¿no? En ser capacitados, en ser entrenados en la palabra. Tratamos de tener todas las posibilidades para poder desarrollar nuestro estudio. Tenemos los miércoles, en fin. Siempre hablamos de poder seguir trabajando la palabra, porque es de este modo, no hay otra forma.
Versículo 14 dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hoy en día ya desde la época de Jesús, pero hoy quizás está mucho más fácil de acceder, es más conocido por las redes sociales y encontramos realmente muchísimos diferentes tipos de evangelio, diferentes doctrinas, diferentes interpretaciones, diferentes enseñanzas, algunas con muchísima sutileza, hasta se parecen a lo que hablamos nosotros, hermano. Es tremendo ver de qué manera tergiversan la palabra de Dios. Y si no estamos maduros, si no estamos entrenados verdaderamente en su palabra, podremos ser engañados, ¿sí? Por eso dice, por todo lo que dijimos antes, dejaremos, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Hoy agarré el móvil y escuché una prédica de un profeta que, wow, tremendo profeta. Y mañana agarro el móvil y escucho a otro profeta que dice otra cosa, y entonces voy de un lado para el otro. Escuché, hablando de profeta, a una profeta en un reel pequeño de una congregación. Decía lo siguiente. Malaquías dice, porque Malaquías dice, me habéis robado, dice el Señor, porque no trajeron sus diezmos y sus ofrendas. ¿Sí? Ahora Corintios dice, porque los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Mire, escuche, ¿eso está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Dios dijo que vos me robaste, sos un ladrón. Por consecuencia, si no das tu diezmo, no sos salvo. Una locura infundamentada. En primer lugar, como decimos, debemos entender la importancia de saber en qué pacto estamos viviendo. Traemos cosas del antiguo pacto, donde el pueblo de Dios, sí, bajo la ley era maldito. Ahora, cuando entramos en el nuevo pacto, todo cambia en Cristo. No hay maldición para los hijos de Dios. Y nada tiene que ver el diezmo, no diezmo, el dinero, no dinero con la salvación. Cristo es la obra perfecta. No hay nada que nosotros podamos hacer. Ahora, fíjese la sutileza. Si uno desconoce, si uno no tiene claro lo que dice la Biblia, se queda con eso. Por eso es tan importante el estar siendo permanentemente entrenados y madurar en ese entrenamiento, en esa capacitación, en esa información, en esa palabra que recibimos. Precisamente esa información, cuando se traduce en vida, es madurez, produce madurez. Yo tomo la enseñanza de la palabra, la aplico, la vivo, la desarrollo, crezco, maduro. ¿Sí? Por eso es tan importante. Dijimos que le hacíamos preguntas, ¿no? ¿Por qué debemos dejar los rudimentos? Bueno, ahí tenemos un caso. Otro motivo para crecer en madurez. Hebreos 5:11 dice, sobre este tema, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Fíjense qué duro que era el escritor. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Cuántos saben que no podemos vivir tomando leche siempre, solamente leche? Sería muy tonto hacerlo. Estuve viendo hasta hace un tiempo un hombre, no sé de dónde,
que hablaba de una dieta carnívora, de alimentarse solo de carne, solo de carne. Falleció con 50 y algo de años hace poco. Cosas muy, muy extrañas, muy locas, ¿no? Es imposible vivir siempre tomando leche, ¿no? No podemos permanecer en el principio, en los fundamentos de nuestra vida espiritual. Debemos avanzar. ¿Por qué? Porque nunca podremos avanzar en nuestro entendimiento, en nuestro crecimiento. Nunca podremos recibir verdades más profundas de parte de Dios si no hemos crecido, si no hemos madurado. ¿Sí? Yo no puedo agarrar a un niño de 8 años, por más que esté en la escolaridad, y decirle, bueno, ahora te voy a enseñar a manejar y te voy a enseñar todo y vas a salir a trabajar con un taxi. Porque no tiene la capacidad, no tiene la madurez para hacerlo. Quizás pueda entender todo lo que yo pueda explicarle, quizás hasta pueda manejar el coche, pero no tiene la madurez para poder hacerlo. Ahora, ¿sabe que si somos niños, por supuesto que seremos inmaduros? Y no estamos hablando de que esté mal ser niño. Alguna vez todos pasamos por una niñez espiritual. Siempre hubo una etapa de nuestra vida. O sea, no estamos hablando de que esté mal ser un niño espiritual. Lo que no está bien para nosotros es permanecer siendo niños toda la vida. Debemos avanzar, debemos crecer. ¿Cómo avanzamos hacia la madurez? Por medio del conocimiento y la meditación de la palabra de Dios. En definitiva, son las verdades bíblicas las que producen en nosotros madurez. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sí? Es la palabra la que nos dirige, nos enseña, nos capacita y nos permite avanzar. Ahora, no es suficiente con conocer y meditar, porque uno podría ser muy estudioso de la Biblia, pero no basta con simplemente conocer y meditar. Debemos ejercitar esa palabra en nuestras vidas, debemos vivir todo ese conocimiento. Hebreos 5:14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Sí? Han puesto en práctica, han desarrollado. Y eso es lo que hacemos a diario nosotros, todos nosotros, o deberíamos hacer. Porque la madurez no es solo saber y tener conocimiento, es vivir la verdad. Es vivir la verdad. También avanzamos en madurez por medio de un compromiso con Cristo y su cuerpo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo no me congrego porque yo escucho las prédicas por YouTube? Sí. Yo he escuchado a mucha gente decir así, no necesito ir a un auditorio. Ahora, no crecemos en soledad, hermanos. ¿Por qué? Porque nos edificamos los unos a los otros. Sería más o menos como mirar un tutorial, ¿no?, de YouTube para realizar alguna actividad deportiva. Entonces miramos el tutorial y vamos tratando de copiar las formas, sea el deporte que sea, ¿sí? Y después nos vamos a entrenar solitos. Ahora, ¿quién corregiría nuestros errores? ¿Cómo sabríamos si lo estamos haciendo correctamente o incorrectamente? Entonces necesitamos el cuerpo, porque nos edificamos los unos a los otros. Efesios 4:15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Estamos hablando de cuerpo. Podemos hacer un examen de nuestra madurez viendo lo siguiente, y yo noté algunas cosas. Porque uno podría decir, otro año más que se va, ¿no? Y tengo, no sé, tengo menos pelo, tengo más canas, qué sé yo, tantas cosas que uno podría ver. Pero, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿En qué cambié yo de un año para el otro? Porque eso nos habla de crecimiento y de madurez. Y una de las cosas que podríamos evaluar es, por ejemplo, el carácter transformado de mi vida, ¿sí? El fruto del Espíritu. ¿Estoy realmente desarrollando el fruto del Espíritu en mí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Eso se está desarrollando en mi vida? La obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo nos gusta obedecer lo que Dios nos dice? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Sí? A ser obedientes a su palabra. Nuestra humildad en la vida diaria parece algo insignificante muchas veces. Pero yo tengo razón. A mí me pasa. Yo soy Él. Y Cristo en ningún momento actuó de esa manera. ¿Cómo enfrento las pruebas a diario que estoy viviendo? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cómo reacciono ante una situación adversa? Y puse por último, pero podríamos seguir, ¿estoy manifestando a Cristo en mi diario vivir? ¿O todavía sigo siendo el viejo Marcelo? Como conclusión, ya cerrando un poco, creo que necesitamos avanzar y lo lógico es crecer y madurar, ¿sí? No estamos, como decíamos, hablando de que sea malo ser niño, sino que no podemos permanecer en ese lugar. Y Dios nos invita, hermanos, a dejar esa niñez y avanzar en la plenitud de Cristo. Quisiera leer Efesios 4:11 ya terminando. Hoy estuve un poco más cortito que lo de costumbre, pero dice lo siguiente, Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, como leíamos antes: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que están para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, ese proceso, versículo 13, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Estamos viviendo un proceso en nuestra vida lógico y natural. Nuestro cuerpo humano natural tiene un proceso de madurez, sí, pero nuestra vida espiritual debe de acompañar esa madurez. Y es un proceso que se va dando lógico y natural en nuestra vida. Ahora, la palabra no viene para frustrarnos tal vez si es que aún vemos cosas que necesitamos corregir o necesitamos avanzar. Sin duda que hay cosas, todos tenemos algo que dejar. Todos tenemos algo que cambiar. Todos. Ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, yo ya lo alcancé todo. Porque aún Pablo decía en Filipenses 3:12, no es que lo haya alcanzado todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado yo, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás
y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Si hay inmadurez, no es para sentirnos mal, para nada. Todos necesitamos seguir creciendo y madurando, todos. La palabra nos propone dejar cosas. ¿Qué cosas debemos dejar? ¿Qué cosas nos anclan y no nos permiten seguir avanzando? Cada uno de nosotros sabe hasta dónde está dispuesto. ¿Qué cosas nos está mostrando el Espíritu Santo que debemos rendir, que debemos entregar? Ya está. Pero no lo entiendo, no importa, no tenés que entenderlo. Tenés que avanzar. Hay cosas que no vamos a entender, que están en la soberanía de Dios. Están en su soberanía. Y podemos permanecer anclados en esa duda, en ese por qué, sin respuesta, y no nos permite seguir avanzando. Tal vez en ese avanzar llegue la respuesta. En ese madurar, en ese crecer, podamos ir viendo, ahora entiendo el por qué pasó lo que pasó, por qué viví lo que viví. Porque tal vez todavía no tenemos la suficiente madurez espiritual para poder verlo y para poder entenderlo. Pero hay una invitación de Dios, hermanos, a dejar, a rendir, a entregar. Donde su vida pueda ir tomando más lugar en nosotros, pueda ir tomando más preponderancia en nosotros, donde ya dejemos de vernos tanto a nosotros y empiece a verse Cristo en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros temas de conversación muestran más nuestro problema, nuestra situación que Cristo. Y no porque estemos negando una situación, pero muchas veces pareciera que es más fuerte la situación adversa que el poder de Cristo para solucionarla o para darnos la fuerza para atravesar esa situación. Por eso necesitamos madurar, necesitamos crecer. Que podamos irnos este domingo a casa pensando, Señor, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que rendir? Y tomemos decisiones, hermanos, porque como dije al principio, la madurez tiene que ver con decisiones, donde nosotros decidimos rendir, donde nosotros decidimos dejar. Amén. Póngase en pie.